Vamos a hablar sobre las diferentes asociaciones de boxeo en el mundo. Lo que primero existió fue la NBA, que es anterior a 1962. O sea, todos los campeones del mundo anteriores a 1962 tuvieron el título de la NBA, que estimo que debió querer decir National Boxing Association, eh, y que era de Estados Unidos. Lo que no sé es si otorgaba dos títulos, por un lado los campeones de Estados Unidos y por otro lado los campeones del mundo, o solamente el que era campeón de Estados Unidos era considerado campeón del mundo y por ese título podía pelear gente extranjera también. La verdad no lo sé. Calculo que tendría los dos títulos en paralelo. Después, en 1962, surgió en castellano lo que es la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, o en inglés W B larga A, que es el mismo nombre en inglés, World Boxing Association. Bueno, esa entidad eh, decía ser la ex NBA, o sea que no eran entidades independientes, sino que decía ser sucesora. Decía, antes se llamaba NBA, ahora se llama W B larga A o AMB. Calculo que al principio habrá tenido la sede en Estados Unidos también. Después fue pasando por varios países, estuvo en Panamá, estuvo mucho tiempo en Venezuela en la década del 90 y después con la llegada a Venezuela del presidente Chávez se volvió para Panamá. No esperaron a que llegara Maduro, se dieron cuenta antes y se fueron primero. Bueno, entonces la ex NBA, ahora llamada AMB, existía, decimos, desde 1962, aunque obviamente que ellos dicen que existe desde mucho antes porque antes era la NBA. Los títulos de campeón del mundo eran de color negro. Después, en 1963, surgió el Consejo Mundial de Boxeo en castellano, CMB, o en inglés WBC, World Boxing Council. Que yo recuerde, siempre tuvo sede en México. Y el cinturón de campeón era de color verde. Sigue siendo de color verde. Bueno, a ver, la diferencia entre los dos. En las décadas del 70, por ejemplo, los que eran campeones de la AMB, el cinturón negro, eran considerados que eran mejores que los del Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, pero en la década del 90 ya la cosa era al revés. El que era el del Consejo era considerado el mejor. Otra diferencia es que en el ranking la AMB rankeaba 12 boxeadores y el Consejo rankeaba 30, lo cual hacía que los rankings fueran más confiables, los del Consejo. También había un sistema que tenía el Consejo que después lo fue eliminando, que es que si un boxeador rankeado perdía con alguien que no figuraba en el ranking, consideraban que no debía figurar más en el ranking. Después eso lo fueron modificando por la década del 90. Eh, a ver qué más, qué otra diferencia. En algún momento el Consejo inventó algo llamado títulos interinos y eso generó problemas. Porque ocurría que un campeón del mundo se lesionaba y no querían quitarle la condición de campeón por no defender el título. Entonces ponían en juego un título interino para que otros dos boxeadores pelearan por el título mientras el campeón se recuperaba
y finalmente el que era el campeón interino con el que era el campeón regular iban a hacer una pelea para ver quién era el campeón verdadero. En un principio dicen que funcionó bien, pero después empezó a hacer cualquier cosa. O sea, ya de por sí había dos campeones del mundo en una categoría. Uno era el de la AMB y otro el del Consejo. Con los títulos interinos empezó a pasar que había dos campeones del mundo en la misma categoría. No se sabía cuál era cuál, no se sabía si el que es campeón interino, pero después no puede ser campeón regular, si es campeón del mundo o no. La verdad que fue un gran descontrol y que fue imitado por otras asociaciones también. Después en los Estados Unidos surgió lo que en castellano se llama FIB, Federación Internacional de Boxeo, y en inglés se llama IBF, International Box Federation. Estimo que fue en la década del 80, no tengo el dato con exactitud. El cinturón era de color rojo, rojo oscuro. Rankeaba 15 boxeadores y cuentan que fue fundada por un acuerdo entre los dos promotores de mayor envergadura en los Estados Unidos, que eran Bob Arum y Don King, que se cansaron un poquito de los manejos de la asociación y del consejo. Bueno, después ocurrió que también, no sé si a fines de la década del 80 o a principios de la década del 90, por esos años, surgió una nueva en Puerto Rico, la OMB, Organización Mundial de Boxeo, o en inglés WBO, World Boxing Organization. ¿Cómo surgió? Resulta que en la Asociación Mundial de Boxeo tenía que haber elecciones. Uno de los candidatos iba a ser el puertorriqueño llamado Francisco Valcarcel. Bueno, resulta que cuando llegó la delegación de Puerto Rico a las elecciones ya se habían realizado. O sea, las adelantaron mientras los puertorriqueños estaban viajando. Entonces, ellos no pudieron presentarse de candidatos y no pudieron ser considerados y nadie pudo votar por ellos. Fue una trampa que hicieron para que fuera elegido cierto candidato como presidente de la AMB. Entonces, ese grupo de puertorriqueños no aceptó las elecciones esas y se creó su propia asociación, la WBO, la Organización Mundial de Boxeo, cinturón de color bordeaux. Esas eran las cuatro principales, pero el tema no terminaba allí. Después siguieron inventándose más. Se creó la UMB, que era inglesa, que también rankeaba 30 boxeadores, que este canal de YouTube nunca la reconoció. No la reconoce ni la reconoció. Ya no existe más. Y siguieron creándose otras y otras y otras. Aunque estas cuatro eran las que más predominancia tenían. En un momento de la historia ocurrió que se pusieron de acuerdo. Estas cuatro organizaciones se reconocieron entre sí, porque al principio no se reconocían, eran como rivales enfrentadas. Pero después pasó que el Consejo Mundial de Boxeo reconoció a la AMB y a la FIB, y más tarde también a la OMB. Las otras entidades hicieron lo mismo, entonces esas cuatro ganaron más fuerza de lo que ya tenían y las otras fueron desapareciendo. Las otras, cuando digo las otras, había más o menos 20 o 30. Bueno,
Ahora hay cuatro. Hay cuatro. Si hay alguna más, entre esas cuatro no la reconocen. Este canal tampoco las reconoce. Y bueno, en este momento son cuatro. ¿Cuál es la más importante de tener el título en este momento? Bueno, si es el título regular, cualquiera de las cuatro. Lo mejor es tener los cuatro títulos. Son muy pocos boxeadores los que lo pueden lograr, ¿verdad? Eh, Respecto a los títulos interinos que decíamos antes, empezaron a pasar en todas las asociaciones y empezaban a tener dos versiones del mismo campeonato mundial, de la misma asociación, lo cual desvirtuó mucho todo. Después se fue corrigiendo con el tiempo y ahora, salvo la AMB, las otras, la mayoría tienen todos campeones regulares y ninguno más. La AMB lamentablemente en los últimos años hizo un gran descalabro. Aparte de otorgar el título regular en una categoría, otorga el título interino, el título de oro, el título de plata, el título de diamantes. O sea que hay 5 campeones en la misma categoría, en la misma asociación. Aunque uno solo, el regular, es el importante, desvirtúa mucho todo. Ahora, ¿para qué? Uno pregunta, ¿para qué otorga tantos títulos de diferentes sabores? Porque cada vez que se organiza una pelea por uno de estos títulos, la asociación recibe un dinero. Entonces, para recibir dinero más rápido y más fácil, tiene todos esos títulos que le quitan valor, le quitan prestigio. En este momento, la AMB perdió mucha seriedad con ese tema. ¿Quiénes son los boxeadores que lograron los 4 títulos a la vez? Muy pocos. Muy pocos. Ahora, Brian Castaño va a tener la oportunidad. Vamos a ver si lo logra.